Ha llegado al taller una radio de la casa Marconi. Bueno, el de los denominados radio de mesita por la dimensión, bueno, por las dimensiones que se gasta. Vamos a ver, tiene 21 centímetros de largo, 13 centímetros de alto. Y bueno, de hondo estamos hablando de 12 centímetros aproximadamente. Por lo que, bueno, es el de dimensiones reducidas y se emplea muchas veces en pequeños muebles, mesitas y demás. Respecto al año, pues no sé, es el típico de final de los 50, muy al principio de los 60, 61, por ahí. 59, 60, 61, no sé, creo que será la fecha de fabricación más o menos como se fabricaban este tipo de aparatos. Aunque esto puede engañar mucho, tenemos que ver por eso en Radio Museum a ver qué nos dice, qué referencia hay sobre él y demás. El modelo vemos que es el Marconi UM66. Y bueno, y gasta las lámparas que gasta son pues la 50B5, que supongo que es la de amplificador de baja frecuencia, la 12AV6, la 12BA6, la 12BE6. Bueno, estas son las lámparas que gasta. En principio tiene la tapa original, la tapa original de él, en bastante buen estado. Aquí vemos que la clavija está hecha una pena, pero bueno, esos son males menores. Pero el cable da buena flexibilidad y el cable original está muy bien. Vemos que la radio está muy bien, no tiene roturas, el único que tiene un poquito de suciedad y ya está. Cosas que se pueden solucionar. Tiene todos los elementos, todos los botones. Y bien, ahora destaparemos y veremos a ver cómo está por dentro. La radio está bastante, como si dijese, bastante nueva. Bueno, quitada ya la tapa, bueno, vemos que la radio parece, vamos, impoluto. Tiene síntomas de haber pasado el tiempo, polvo en las lámparas, bueno, que lo que quiere decir que es muy buena señal de que no le han toqueteado ni le han metido mano ni nada. Me parece que está bastante bien. Bueno, también lo que es la tapa, también, bueno, síntomas de no haberse tocado durante mucho tiempo, no haberse tocado, bueno, sin polvo y demás, pero bueno, eso nada que no se pueda solucionar. Ahora veremos a ver por abajo en qué estado está. Por abajo, bueno, está la radio, lo que es la radio está impoluto, señal de que no tiene signos de que no se ha tocado mucho tiempo. Bueno, no tiene todos los componentes originales, que no se ha cambiado ningún componente, lo que, bueno, significa buena señal. Esta radio ya tiene. Esta radio vemos que son las primeras que no utilizaban válvula rectificadora. Tiene un rectificador de selenio aquí. Y bueno, y el resto se hacía con válvulas. Por lo que, bueno, nos encontramos ante una radio en muy buen estado. Aquí apreciamos mejor con una vista general cómo
cómo se encuentra por abajo. O sea, está impoluto. O sea, tiene señales, tiene pinta de no haberse tocado jamás en la vida. Llevar mucho tiempo parado, pero no haberse tocado en la vida. Pero bueno, ahora ya cuando ya saquemos la radio del chasis, pues ya, bueno, el chasis de la caja, mejor dicho, veremos a ver cómo está. Veremos a ver cómo está realmente. Viendo la placa de características, bueno, vemos la contribución de usos y consumos. Bueno, la marca es el fabricante es Marconi y el modelo pues es el UM66, tal y como habíamos visto en la tapa. Aquí me dice que es un modelo de cinco válvulas, lo que se intuye que es mentira, porque lo que es la rectificadora va a través de un diodo de selenio que hemos visto antes en la parte inferior. Por lo demás, pues bueno, se trata de un receptor de tipo universal, y a partir de ahí todas las lámparas van en serie, incluida me imagino que con la de alumbrado, con la bombilla de alumbrado de lo que es la rueda del dial. Y bien, por lo menos ya sabemos algo más de él. Ahora es intentar conseguir documentación, que creo que lo tendremos bastante fácil, y ponernos a trabajar sobre él. Vista la radio, nos metimos en Radio Museum y nos dedicamos pues, a lo primero, a la búsqueda de documentación que había sobre este aparato de radio. Vemos que en Radio Museum la encontramos enseguida. Es una marca bastante conocida y un modelo bastante conocido. Bueno, el UM60 nos metimos ahí y bueno, tecleamos el Marconi, en la casa de Marconi, el UM66, y nada, y esto es lo que encontramos. Vemos que la radio está fabricada por Marconi Español S.A., bueno, Telmar, en Villaverde, en Madrid. También, pues nada, dice que es del año 1956 en interrogativo, que esta radio yo creo que es un poquito posterior, será del 59, 60 o por ahí, 60, 61. Por ahí anda la fecha de fabricación de este aparato. Bueno, vemos la imagen, capturamos la imagen de él y nada. Las lámparas, sobre todo por las lámparas que como documentación importante, por las lámparas que gasta, la 12 BE6, la 12 BA6, la 12 AV6, la 50 B5. Bueno, tiene pues una onda, bueno, el aparato es de AM, evidentemente, con tres ondas, la onda media y dos ondas cortas. Bueno, si es un aparato de tipo, por lo que se ve, es un aparato de tipo universal, porque bueno, en imágenes pues no gasta transformador ni gasta nada, o sea, tiene las lámparas en serie, son lámparas universales. Bueno, pues nada, esto es, y nada, y a partir de aquí pues nos descargamos, metiéndonos aquí, tuvimos la suerte de descargarnos el esquema. Y este, pues nada, es uno de sobremesa, me dice que es uno de sobremesa, tamaño mediano, sin botonero, menor o igual a 35 centímetros. En fin, es de los pequeñicos que casi son aparatos de mesita de esta época. Otro dato importante
es que, bueno, es que es súper heterodino y la frecuencia de la frecuencia intermedia es de 455 kilohercios. Es muy importante para luego eh, ver cómo está la frecuencia, bueno, de tarar o ver cómo está la frecuencia intermedia cuando llegue el momento del ajuste. Bueno, mirando la página esta, pues nada, nos descargamos el esquema del aparato y nada, y vemos y para ver cómo funciona y bueno, por lo menos ya es una ayuda para la reparación de nuestro aparato. Esta es la documentación que nos hemos descargado para el ajuste, bueno, que nos hemos podido descargar para el ajuste. A mí personalmente siempre me gusta del aparato que ando reparando, siempre me gusta descargarme información sobre las válvulas. Bueno, me lo pongo normalmente. Me hago capturas, me las pongo en un Word veo también la información de las lámparas y puedo acceder en un momento dado a su información. Bueno, pero por lo menos para saber, por ejemplo, una de las lámparas que gasta es la 12B6. La 12B6, bueno, también tiene pues nada, su equivalente, la HK90, bueno, etcétera. También pues nada, información sobre válvulas similares y bueno, válvulas predecesoras, sucesoras, pero en fin. Es información que se tiene ahí y en un momento dado se puede utilizar. Bueno, aquí vemos pues nada, que esta válvula pues nada, se utiliza en... Esta es la osciladora mezcladora. Bueno, también que nos dice, bueno, yo la información que cojo, pues nada, la información, pues, te da la información, te refleja la información de cuáles son los patillajes, el patillaje de las mismas, cuáles son los filamentos, la reja de control, bueno, varias rejas, la reja pantalla, la reja supresora, en fin, diversa información y como, bueno, la función que hace, que en este caso es osciladora mezcladora, cómo van los patillajes, qué recomendaciones tiene para su conexión y su polarización, en fin. Es una información que resumida viene bien tenerla. La 12AV6, pues la detectora moduladora. Pues nada, tenemos aquí el patillaje que tiene, sobre todo para luego identificar en el esquema y bueno, y más información que tenemos de ella, como hemos dicho antes. La base que gasta, el voltaje que tiene, las sucesoras, las equivalentes. Es información que tenemos disponible para nosotros poder trabajar con ellas en el esquema y en la reparación de la radio. También hemos tomado información de lo que es el diodo rectificador. El diodo rectificador es un E125F100. Hemos encontrado un dataset por internet que bueno, que nos dice las características que tiene. Bueno, son de 125 de tensión de retorno y una intensidad máxima de 100 miliamperios. Bueno, este diodo, pues comparado
es de selenio comparado con uno de silicio, pues es, es una risa. O sea que esto, pues bueno, mediremos intensidades y demás, y si vemos que es factible, pues lo dejaremos. Si no, lo cogeremos, lo cambiaremos y ya está. Pero por lo menos tenemos ya información de él. Y ya por el tiempo que tiene, a lo mejor también incluso convendría cambiarlo. Descargada ya la documentación pertinente a la radio, pues nos pusimos nos pusimos ya sobre el chasis a hacer varias comprobaciones. Por ejemplo, la continuidad de los filamentos de las válvulas. Y ahora vemos con detalle qué pruebas hicimos y la situación de partida que tenía el aparato. Bueno, mirando ya el aparato, bueno, la situación de partida, pues empezamos por ver la continuidad de los filamentos de las lámparas, que los tenía bien. Vimos que la lámpara de señalización bueno, de dial bueno, el piloto de dial estaba cortada. Y bueno, y era de 6 voltios, como vemos. Aquí vemos, pues nada, que es de 6 voltios, 0,15 miliamperios. Bueno, esto es lo que tenía montado la radio. Vemos que también tiene una resistencia en serie, que es la R13, bueno, denominado tipo, bueno, aquí pone tipo FNT, que será, pues, sospecho que será una NTC. En estas condiciones me marcaba 4 kiloohmios. Que bueno, que intentando hacer un cálculo, vemos que era demasiado elevado. Tampoco sabíamos en ese momento que era una NTC, tal y como vemos. Este es el circuito con las tensiones que caen. O sea, tenemos la red de 125 voltios. Aquí en las lámparas, por la suma de tensiones de las mismas, de filamento de las mismas, debe ser 87,8 voltios. Bueno, 88 voltios aproximadamente. Y aquí, y el resto, pues nada, repartido entre la lámpara P1 y la resistencia R13, 37,2 voltios. Todo esto, pues circulando una intensidad de 0,150 amperios, 150 miliamperios. Por lo que bueno, para ello, pues hacemos un cálculo con varios tipos con varios voltajes de lámpara, y varios tipos y cambiando la resistencia, a ver qué nos da una primera estimación. Bueno, para ello, pues nada, hicimos el cálculo de la resistencia R13 con lámpara de dial de diferente voltaje. Por ejemplo, con la lámpara de 24 voltios nos salía una resistencia de 87 ohmios, 1,95 vatios.
con lámpara de 12 voltios nos salía una resistencia de 168 ohmios y 3,7 vatios. Y con lámpara de 6 voltios nos salía 208 ohmios, 4,68 vatios. Lo que vimos que era una auténtica estufa. Vimos que esta resistencia, vimos que con esta resistencia, 208 ohmios, necesitamos una potencia de 4,68 vatios. Esto, en este tipo de aparato, pues era como una estufa. Bueno, la lámpara, esto era con una lámpara de 6 voltios. Con lo que la lámpara que tenía montada era 6 voltios. Era un poco sospechoso de que esa lámpara trabajase aquí. Con una lámpara de 12 voltios gastábamos 168 ohmios y tenía una potencia de disipación de 3,78 vatios. Esto más o menos se podía adaptar a las condiciones de funcionamiento de nuestro aparato. Bueno, esto con lámpara de 12 voltios. Con lámpara de 24 voltios teníamos una resistencia de 87 ohmios y teníamos una potencia de disipación de 1,95 vatios en lo que es la resistencia. Bueno, pues aquí quedó, bueno, nada, descartamos esto es lo que necesitaríamos. O sea que la resistencia esta nos marcaba 4 kiloohmios, con lo que no necesitábamos tantos K, por lo que nos hizo pensar que era una resistencia NTC, que bueno, que posteriormente pues nada, le aplicamos calor y comprobamos el tema, tal y como vemos a continuación. Vamos a descartar que la resistencia R13 sea una NTC. Bueno, tenemos los bornes de la resistencia puestos en los bornes del polímetro. Bueno, lo tenemos en la escala de 20K y bueno, en frío marca 4,49, 450 kiloohmios. Le vamos a acercar la punta al soldador caliente en los extremos de la resistencia y vemos, a ver. A medida que se va calentando, vemos que va bajando su valor óhmico. Lo ponemos en la otra también para compensar un poco. Vemos cómo baja a medida que se va calentando. Vemos que va bajando, ya estamos casi a la mitad. Bueno, esto se supone que cuando llega a unas condiciones de disipación de potencia y de calor, pues bajará un valor determinado, que es el correcto, para que caiga la tensión correcta y que dé intensidad y voltaje suficiente a los filamentos y a la lámpara de iluminación del dial. Cosa que esto lo tendremos que determinar. Bueno, la lámpara original es de 6,3 voltios. Bueno, podemos poner una de 12, una de 24, depende de la potencia que queramos disipar en la resistencia y la caída de voltaje que queramos y demás. Ahora está, pues eso, está en 800 euros, bueno, en 800 ohmios. Y bueno, aquí andamos. A medida que va calentando, ella va bajando su valor. Le quitamos la fuente de calor
y a medida que ella se va enfriando va aumentando su resistencia óhmica. Bueno, lo tenemos en un K y nada, poquito a poco irá subiendo hasta que se enfríe del todo. Cuando ya se enfría del todo, pues estará sobre 4 y pico K. Por lo que ahora intentaremos, pues ponerle un voltaje inferior, haremos varias pruebas con lámparas de iluminación de dial, veremos la intensidad, la tensión que cae y veremos a ver si con la tensión, veremos a ver que si con la tensión de red que trabaja esto, pues en este caso 125 voltios, que sea capaz de mantener las lámparas, bueno, la intensidad y la tensión en el caldeo de las lámparas y también de la lámpara de iluminación de la rueda del dial. Con lo que bueno, ahora haremos una prueba con esto, con varios valores de tensión. Empezaremos de más bajito a más alto y veremos a ver qué es lo que se adapta mejor y cómo funciona mejor respecto al caldeo y la iluminación del dial. Esta clase de circuito, no sé, a mi parecer se hace así para evitar la sobreintensidad en los filamentos de las lámparas, los filamentos de caldeo de las lámparas en el momento del arranque de la válvula. Ya que los filamentos de estos, al encontrarse fría la válvula, tienen menos resistencia, por lo que claro, aumentaría una sobreintensidad que puede incluso hasta cortarlos, por lo que se opta por el sistema de la resistencia NTC para que el arranque sea más suave. Después de preparar el circuito poniendo el amperímetro, un polímetro en posición amperímetro para medir la intensidad que pasan por los filamentos y el voltaje que hay en ellos. Vemos el voltaje, la tensión dedicada a ellos. Vemos a ver cómo funciona el aparato. Hemos intentado primero con 24, con una lamparita, poniendo una lamparita primero hemos probado una de 24 voltios y no llegábamos a las intensidades ni mucho menos. Luego hemos probado con una de 6 también y nos disparaba la intensidad que pasaba por los filamentos, por los filamentos de caldeo, por lo que hemos puesto una de 12, que es la intermedio, con el siguiente resultado. Le damos, vemos a ver cómo sube, vemos cómo se enciende la lámpara de señalización de piloto, vemos que va subiendo la intensidad en los filamentos de caldeo, pasa a 156, 157, bastante. A medida que van calentando, la intensidad va disminuyendo, absorbe el pico y la intensidad va disminuyendo, estabilizándose el voltaje en ellos, estabilizándose la tensión, la intensidad llega un momento que se estabiliza la intensidad y la tensión en los filamentos. Vemos que la luz de iluminación del dial da un volumen bastante aceptable. Y bueno, y no sé si apreciaremos lo que es
la incandescencia de los filamentos. Sí, ahí se ve uno que está, aquí se ve uno que está, bueno, aquí se ve uno que está encendido. A ver, ¿dónde está la lámpara? Sí, aquí apreciamos uno encendido, el otro también, y el otro. Apreciamos que los filamentos ya están incandescentes. Tenemos una intensidad de 134-135 miliamperios y tenemos pues 70 voltios en lo que son los filamentos, teniendo un margen de 10 voltios de recorrido de seguridad de máximo a mínimo, por lo que bastante bien. Bueno, esto sabemos ya que la intensidad, pues, que el voltaje, bueno, que el voltaje de la lámpara, de la lámpara son, de la lámpara de indicación del dial, pues es de 12 voltios. Aquí tenemos ya la resistencia estable, con una disipación de potencia estable y no se sobrecalienta. La resistencia esta de absorción no se calienta y hace su función con la disipación de potencia correcta y demás. Por lo que bueno, ya tenemos el primer paso hecho. El bloque de condensadores electrolíticos de filtraje está formado pues, por dos condensadores electrolíticos, Fe21 y Fe20. Bueno, cada uno de ellos tendría que tener 40 microfaradios. Y ahora le pusimos el cantador chino, le ponemos el cantador chino y vemos que la capacidad es muy mínima. Ahora lo vemos. Pusimos el cantador chino en el F20 y vimos pues, que la capacidad eran 37 picofaradios a 40 microfaradios que debería tener, por lo que este condensador pues está muerto, no muerto, sino lo siguiente. Pues el otro también, el F21, pues estamos en las mismas. Debería marcar 40 microfaradios como mínimo, como mínimo aproximadamente 40 microfaradios, y me marca 37 picofaradios. Bueno, pues está claro que están los dos, bueno, los dos condensadores del bloque capacitor están jodidos. Con el comprobador chino maravilloso este que tenemos, pues bueno, con el cantador chino nos indica, pues nada, que nos indica que está bien, que nos lo indica como un diodo, no nos lo indica cortocircuitado, y bueno, y nada, vemos que nos indica bien con su polaridad y demás. Ahora esto pues nada, se tendría que comprobar también en un circuito con una carga y a ver cómo se comporta. También nos dimos cuenta que los condensadores electrolíticos pues estaban pues agotados, no lo siguiente, estaban muertos, o sea, no tenían apenas capacidad. Por lo que bueno, esto pues había que, por lo menos había que cambiarlos. Y al igual que el condensador el condensador antiparasitario del F15.
hacemos la prueba del selector, no, del rectificador de selenio. Conectamos el rectificador a una carga y la alimentamos pues 110, 125 voltios. Bueno, la carga está compuesta pues de dos resistencias en serie, pues de aproximadamente 15 ohmios. Bueno, 15 ohmios no, 15 Ks, 15 kiloohmios. A partir de ahí, pues medimos el voltaje en bornes del condensador y la intensidad que circula por el circuito. Y probamos así que el rectificador realmente nos entrega corriente continua. Bueno, le damos servicio. Vemos que en corriente que tiene que por el circuito circula una corriente de 9,5 miliamperios por la carga. En él vemos que en corriente alterna miden 2,5 voltios. Ahora ya vamos a continua y nos marca 145 ohmios. El condensador es de 22 microfaradios, 400 voltios. O sea que, bueno, de momento el rectificador funciona. Le cambiamos la polaridad. Le cambiamos la polaridad y vemos a ver que realmente ahora cambia a menos 145 voltios, por lo que bueno, sabemos que el rectificador funciona bien. De la válvula, bueno, el condensador de cátodo de la válvula amplificadora de baja frecuencia, pues estaba pues súper fugado. O sea, de 25 microfaradios él marcaba 50 y pico, tal y como hemos visto antes en las fotos. También pues nada, estos condensadores, el de tonalidad, bueno, el de ganancia de volumen y demás, pues también estaban agotados. Todos estaban algunos agotados, otros como he dicho antes, como derivados más bien fugados. Y nada, y ya con esto pues se ha notado, teníamos pérdidas de señal por todos lados cuando la primera vez que lo pusimos en marcha, y ahora pues nada, ya se nota ya que ya la señal es correcta y funciona bastante bien en baja frecuencia. Aquí, bueno, hemos cambiado ya, hemos puesto ya en su posición definitiva los condensadores cambiados. Bueno, que estaban mal, y ahora pues nada, hemos puesto provisionalmente los condensadores de filtro y el rectificador, lo hemos montado provisionalmente aquí afuera para ver para hacerle una prueba de ver cómo funciona la radio. Una de las primeras pruebas para ver cómo funciona la radio ya definitivamente, para ver cómo funciona. También hemos monitorizado por otra parte lo que son
lo que es la intensidad y la tensión en los filamentos los filamentos de caldeo de las válvulas. Hemos puesto un polímetro para medir la tensión que cae en esta resistencia, la NTF, y bueno, y uno en intensidad para medir la intensidad de los filamentos. Voy a parar luces y arrancar la radio para que no me interfiera el regulador. Arrancamos la radio, vemos cómo va, vemos la tensión que cae, en la resistencia NTF, vemos que poco a poco aumenta ya la intensidad de filamentos de las válvulas. Vemos que esta tensión ya se va poco a poco estabilizando también, la tensión de caída en la NTF. Y empieza a calentar la radio ya. Empezamos a oírlo. De campo y entonces las imágenes tanto de cerca como de lejos son más nítidas, las enfocan mucho mejor. Vale. Y entonces esto, claro, ¿qué ventaja evolutiva tienen las pupilas redondas? Porque estoy viendo que en realidad me gustan más las verticales, ¿Verdad ¿no? que sí? Claro, ¿por qué no las tenemos verticales nosotros? Pues mira, digamos que la presión evolutiva ha preferido sacrificar esa característica frente Vale. a otra en los animales con pupilas redondas como las nuestras. A ver. Me explico. Este tipo de pupilas es frecuente en animales depredadores diurnos, ¿vale? Como nosotros. Y que además la distancia de la cabeza respecto al suelo a la hora de cazar es mayor mucha. que la de, por ejemplo, los gatos. Claro, Entonces sí. las tenemos Vale, nosotros. vemos aunque a ya ver- no cacemos tanto vemos como que antes, tiene- ¿vale? Vamos vemos- más ve- Al supermercado. Vemos a ver que Estamos tiene de buen, otra manera. Eso vemos es, que no tiene sabes buen hecho. volumen, Los vemos que ya primates, se ha las aves estabilizado y otros la mamíferos como los intensidad lobos, de los osos, filamentos, los perros. Es decir, la mayoría de y estos como animales, al tener un consecuencia salto también potente, no necesitan acechar. la tensión no en la necesitamos enfocar con tanta precisión porque nuestras presas además suelen ser de gran resistencia tamaño, NTF. mientras que las de los animales con pupilas verticales Vamos a son ver si pequeñas. coge por alguna ejemplo. emisora más. Estoy pensando los conejos y los... Cosa que también dicen, esto es un mantra que se lleva repitiendo muchísimos años, que es que hacerlo en secreto les permite ser buena gente. Y entonces a los países más pobres se lo venden más barato y a los más ricos más caro. Pero si se supiera, nos afectaría muy fuerte y tendríamos que Vale, pagar pues muchísimo nada, más. pues ya tenemos, Porque, claro, no podrían hacer esa de cosa momento contraria. ya tenemos. Pero es con- que tienen las pupilas Bueno, estas son muy horizontales. curiosas, ¿eh? Mira, las tienen los animales que suelen servir de Bueno, presa. de momento a ya muchos tenemos de los la que las radio. tienen verticales De con momento redondas. tenemos la radio en Herbívoros, marcha como y los- sabemos que el los resto de bovinos, etapas los bovinos y funciona, los equinos independientemente también. que le A falte pesar de que cambios estos de animales tienen condensadores los en la ojos parte de alrededor de la cabeza, RF, fíjate que de su visión, por ajustes y tanto, su demás, visión pero bueno, ya tridimensional de la tenemos que una hablábamos primera antes, puesta y en la marcha percepción de más profundidad seria. es muy reducida, es decir, no tiene una estereopsis muy buena. Bueno, pues nada, apagamos la radio ya y seguimos con la tarea esta. Cuando cambiamos los condensadores F9 y F16 que estaban fugados, eran de cartón, bueno, cartón de papel, vimos también que el condensador FT1 estaba partido. Estaba partido. Si observamos aquí, vemos que está vemos aquí que este condensador, vemos que tiene una parte partida, por lo que su eficacia era nula. Este es el DR, este es con esta regular parte de la ganancia de RF en onda corta. Bueno, este condensador es este.
por lo que cogimos, lo sustituimos por uno igual, sustituimos el condensador este y cogimos el otro que tenía en paralelo y lo montamos exactamente igual, pero en otro sitio, porque este tipo de condensadores aquí pues van remachados y es más difícil quitarlo que dejarlo ahí muerto. Bueno, pues nada, ya con estos condensadores cambiados y verificado todo esto, también nos dimos cuenta que el condensador variable CV1, bueno, una parte del tándem de los dos condensadores, uno de los dos condensadores del tándem que forman el condensador variable, con el que regulamos las emisoras, con el que sintonizamos las emisoras, mejor dicho, tenemos aquí pues este condensador que lo tenemos conectado en el conmutador en una de las conmutaciones, cuando en realidad esto debería ir esta conexión de aquí debería ir en la parte común, ya que este condensador se utiliza en onda corta como en onda media. En onda media, que es tal y como tenemos la posición actual en el dibujo, no le afecta demasiado, pero sí que le afectaba realmente lo que es la onda corta. Bueno, pues nada, visto esto y corregido esta incidencia, pues nada, lo pusimos, también lo pusimos en marcha. También pusimos los condensadores ya electrolíticos y el diodo rectificador en su sitio. El diodo rectificador en cuestión lo sustituimos el viejo, que era de selenio, lo sustituimos por uno de silicio normal. Y ya nos evitamos pérdidas y nos evitamos rollo, y más con el tiempo que tienen estos componentes, y evitamos también que sufran los condensadores electrolíticos respecto a la tensión inversa que pudiera acontecer y demás. Por lo que bueno, ya con todo esto, pues nada, ahora ya toca pues poner en marcha y verificar los puntos, verificar los ajustes del aparato. Antes de hacer nada, lo que hicimos fue pues tomarnos nota, ya que en la documentación no venía muy claro. Nos tomamos nota de dónde están situados las bobinas y condensadores objetos de regulación, tanto de oscilación como de radiofrecuencia, de alta frecuencia. Tenemos aquí la L06, la L6, la L3, la L45 y la L12. Aquí claro, es tal y como lo tenemos, en esta posición. La L1, L2, la L4, L5, la L3 y la L6. También los condensadores FT4, FT3, FT2 y FT1, que este en concreto es el que hemos mencionado antes, que estaba roto y lo hemos sustituido por este. Por lo que ya teniendo esto claro, dónde se ubican y qué hace cada uno, pues nada, ya podemos proceder a lo que es ya
la regulación y ajuste del aparato. Ahora en estos momentos se trata de ver cómo está tarada la frecuencia intermedia. Bueno, si se trata de 455, 465, 470. Bueno, para ello lo que planteamos este condensador, el condensador variable que corresponde a la parte de radiofrecuencia a masa. Y pondremos en marcha el oscilador controlado a la frecuencia, bueno, a lo que es la frecuencia, mirar cómo funciona lo que es una frecuencia próxima a la frecuencia intermedia, que estén tarados los transformadores de frecuencia intermedia. Y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, ponemos en marcha la radio y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, vamos a poner también en marcha el generador el oscilador modulado, y vamos a ver. Lo tenemos en la escala de onda media. Hemos puenteado el condensador variable 1 a masa, y ahora tenemos vamos a ver la frecuencia intermedia a qué frecuencia cae. Vale, tenemos aquí ya la frecuencia intermedia, y tenemos ya el condensador variable a tope de capacidad. A tope de capacidad, que quiere decir con las alas todas las alas dentro, tal y como podemos ver. Bueno, pues nada, ahora veremos a ver qué frecuencia mediremos la frecuencia de oscilación, que según esto está sobre los 455 por ahí. De todas maneras, lo vemos en un momento. Bueno, medido la frecuencia que tenemos, está en 451 o por ahí anda el asunto. Bueno, pues nada. Vemos que está en esto, en 451, y nada. Y ahora vamos a ver. Ahora ya quitado el puente. Bueno, miramos cuál, y en la posición del condensador variable, todo con las aletas todas metidas dentro, o sea, la máxima capacidad. Vamos a ver a qué frecuencia tiene a la mínima, bueno, vamos a ver qué frecuencia está recibiendo. Vale, pues ahora esto es medir esto para saber cuál es la frecuencia mínima que está recibiendo el aparato. Ahora vemos, pues nada, que la frecuencia son 586,89. Vale, vemos que esta es la frecuencia con las aletas metidas al máximo, o sea, a la máxima capacidad del condensador variable, o sea, con todas las aletas metidas, o sea, la mínima frecuencia que esto recibe en la banda de onda media.
cogemos el condensador, lo abrimos a tope bueno, lo abrimos a tope y ya vemos a ver en qué frecuencia máxima puede recibir en onda media. Vale, aquí lo tenemos. Ahora medimos la frecuencia y vamos a ver cómo está. Vemos a ver que la medida, pues esto, tenemos 1800 kilohercios que está midiendo, 1,8 megahercios. En fin, esto es lo que da el aparato. Probablemente pues esté un poco desplazado la frecuencia intermedia, que bueno, que quizá ya miramos a ver. Vamos ahora a ver qué emisoras coge y vamos viendo. Bueno, visto ya esto, pues nada, le hemos puesto la antena a la radio, hemos quitado el oscilador modulado y vamos a ver cuántas emisoras cogemos. Aquí cogemos Radio Valencia, creo que es la SER, y bueno, si subimos un poco más arriba, hoy en la clasificación cogemos Radio Nacional, 4 y 8 kilómetros para la niña. Intentamos bajar un poco. Y no cogemos nada más. De todas maneras, vamos a ver aquí en la... Claro, ayer no era jamón. Hoy sí hay jamón. Vamos a ver aquí cómo coge, a qué frecuencia cogemos. Son los últimos kilómetros, 5 de carrera, 3. Ese pelotón Blasov también está siempre en la parte trasera del grupo principal, tirado por los corredores de Tenso, vale, con los dos grandes gallos del Jumbo también, Bingo. Aquí vemos que la frecuencia de la sintonización de Radio Valencia, no sé si es la SER o la COPE, son 1180 kilohercios. Por lo que bueno, no sé yo hasta qué punto estará bien esto. De todas maneras, ahora vamos a intentar lo mismo, pero con Radio Nacional aquí en Valencia, y así comparamos. Vemos que la frecuencia con Radio Nacional aquí en Valencia son 772,73. Bueno, con todo esto pues analizamos a ver cómo puede estar cómo puede estar la sintonización de la misma. Mirando por internet, pues averiguamos que aquí en la población, pues nada, Valencia capital, tenemos Radio 5 que emite 558 kilohercios, Radio Nacional a 774 kilohercios, la cadena SER a 1179 kilohercios y la cadena COPE a 1296 kilohercios, bueno, en todo ello, por supuesto, con amplitud de modulación. Bueno, averiguado esto, pues nada, solamente queda comparar con las medidas que hemos tomado con el frecuencímetro este chino que tenemos. Así vemos a ver de qué va el asunto. Anteriormente vimos que la frecuencia mínima que se sintoniza con las aletas metidas dentro del condensador variable se sintoniza 586,88.
Bueno, ahora claro, vemos que en comparación con la mínima emisora, con Radio 5, pues vemos que el mínimo que se sintoniza es muy alto, queda muy alto. Ahora vemos también el máximo que se sintoniza. El máximo sintonizable, o sea, con las aletas del condensador variable, el tándem del condensador variable abiertas al máximo, tenemos 1800 sobre 1819 aproximadamente kilohercios. Bueno, pues nada, esto es lo que hay, o sea que yo creo que aquí la banda está un poco desplazada, tanto en máximo, bueno, como en mínimo. De todas maneras, cuando intentaremos hacer unos ajustes, mirando que la frecuencia intermedia esté bien ajustada a 455, que es lo que dice la documentación, y una vez visto esto, pues nada, se procederá a lo que es la regulación de lo que es el oscilador local y la bobina de oscilación local en la banda de onda media y la banda, bueno, y la bobina de RF, de recepción, que corresponde a onda media también. Y así más o menos, pues intentaremos llevarlo al sitio. Después de haberle tocado los ajustes en la banda de AM, en la banda de onda media en AM, vemos lo siguiente. Hemos observado que que nada más cogía dos emisoras. Anteriormente cogía dos emisoras. Por lo que bueno, hemos regulado lo que es la parte de oscilación local y la parte de RF en onda media. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Hemos aumentado la frecuencia. Hemos ajustado lo que es la parte de los botes de FI a 455 y después hemos ajustado lo que es la parte del oscilador local, porque bueno, anteriormente nada más nos cogía dos emisoras, sospechando ya que la frecuencia del oscilador local fuese un poco alta y impidiese que cogiese la resta impidiese que cogiese las frecuencias más bajas del punto de la banda, por ejemplo, la incluida en radio 5, que no la cogíamos ni de coña, ni tampoco cogíamos la cadena COPE en los puntos más altos, por lo que esta frecuencia la frecuencia estaba como desplazada. De todas maneras, una vez visto esto, lo ponemos en, bueno, esto sería lo que sería la frecuencia intermedia, más o menos, y esto correspondería con el dial, con el dial ya todo
todo metido dentro sería la de sobre 520, 500, sobre 550 kilohercios, 520, 30, sobre 550 kilohercios sería la banda. Antes lo teníamos que poner por el 6 y medio. O sea que hemos bajado la frecuencia intermedia, hemos bajado la frecuencia de oscilación del oscilador local, y bueno, logrando que el aparato sintonice en frecuencias un poquitín más bajas de la banda de AM que sintonizaba antes. Bueno, de AM, de la banda de onda media de AM, que antes no era incapaz de sintonizar, siendo este pues el resultado. Empezamos de la banda, de la frecuencia más baja de onda media, y empezamos subiendo. Insisto, incluye 3 temas inéditos desconocidos que escuchamos en esta aquí tenemos Radio 5. Todo noticias. Primero Comeback, también seguir. Actividades que cualquiera haría habitualmente. Con ello, Radio pone Nacional. un espejo al sujeto moderno, a todas nuestras manías, Radio Valencia, Cadena Ser. Este verano, si pagas un reportaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes... Radio Valencia, Cadena Cope, que antes no las cogíamos tampoco, ni cogíamos Radio 5, ni cogíamos Radio Valencia, bueno, la Cope. 93.4 y Cope más 92.0. Ven a Jordania con Vale, Viajes La pues Reina. quedando ya el aparato ajustado ya No te pierdas la oportunidad de ya queda en onda medio, ajustado ya el aparato. Ha costado porque mover las ferritas le ha costado un huevo. He tenido que reblandecer la cera que había ahí con el secador y demás. Bueno, hemos logrado desbloquear las cerritas, y hemos logrado pues ajustar el aparato más o menos en condiciones. Además, recibirás un pago inmediato. Pide cita en circayewells.com o en el 960. Aquí, bueno, después del ajuste ya practicado sobre la radio, sobre la banda de onda media, bueno, tenemos la posición, bueno, la máxima capacidad del tándem de condensador variable, que es cerrado a tope. Tenemos 500,70 kilohercios. Esto el mínimo. El máximo, pues ahora vemos. El máximo vemos pues que es con el condensador variable totalmente abierto, con el tándem totalmente abierto, tenemos 1722 kilohercios. Por lo que, bueno, ya tenemos ajustado esto con la frecuencia ya, pues nada, con los ajustes ya realizados. Finalmente nos queda así. Y ya con estos ajustes pues sintonizamos las 4 frecuencias que cogemos en AM aquí en Valencia, capital.
Ajustadas la onda media y las bandas de onda media y la banda de onda corta, procedimos a lo que es la limpieza de la caja y a montar el chasis sobre la misma, tal y como estamos viendo en las siguientes imágenes, quedando ya la radio listo para ser probado en la prueba final del taller. المسمى المسيح وهؤلاء المجرمين الآخرين رجل قاسي القلب سائل من رؤية الموت نظر قائد Esta es la radio funcionando en onda corta. Cogemos pocas porque la cobertura aquí es mínima, pero bueno, por lo menos sabemos que funciona. Aquí vemos la radio ya funcionando ya, pues en onda medio. Hemos probado la onda corta, la onda corta y bueno, algo hemos cogido ahora de noche y ahora ya pues probamos la onda medio aquí. Yo recuerdo ese día como uno de los más fuertes de mi vida de madre. Aquí Radio 5. De los más fuertes. Vuelva a cero y en el primero tenemos 3 partidos en marcha a esta hora. Arenteiro 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Barça B 1, Real Unión de Irún 0 y Sestao 0, Ponferradina 1, los 3 en... El balance Dembélé, y ha llegado Joao Félix, ¿no? Hay cierta incertidumbre que subida. Era de Madrid, porque necesita un sitio con un escaparate. Que no se va, por ejemplo, al United, que juega poco en el Barça, pero lo que juega bien, pues igual va jugando más y llama a la atención, da la vuelta al mundo. Ahora que sí, han despedido, yo que sé, que no quiero meterme en líos, al Udinese, iba a decir un equipo español, pero digo un italiano. Nativas, creo que se ha quedado, como le he dicho a Juan Carlos,
Pues como el Brighton, que ahora mismo no va a ser fácil entrar también. Está jugando muy bien, ¿eh? O sea, lo de Armstrong, Bueno, Marx está muy bien, es decir, puede entrar, quizá yo, hay que jugar tras el punto, pero vamos, tampoco va para ser titular indiscutible, como no me Aquí vemos por detrás cómo ha quedado todo, con sus bambolitas funcionando y todo funcionando antes de empezar a tapar. El jueves por la tarde estaba hablando de la competencia que tendría con Richarlison y Son, con su hermano, con su familia, y después apareció Gorifat y le dijo, niño para casa. Y es cuando se encuentran otra vez en la casa familiar, ya por la noche del jueves, cuando le dice, cambio de planes, el vuelo está programado para ir a Londres, pero no te vas al Tottenham, te vas al Brighton. Es cuando Jorge Méndez, que negociaba con ambos clubes, cierra un acuerdo que es mejor a nivel económico para el Barça con el Brighton. Pero él, en un primer momento, el jueves, tenía clarísimo que iba al Tottenham y que solo faltaba la firma. Bueno, dejad... ¡Comentario! ¡Oíse! No, desde un trabajo colectivo, esa es la idea, y luego, claro, hay que atacarles, hay que... Niños que luego nacen con la mochila que van a llevar, pues la pueden llevar mucho mejor si en ese camino se trabaja con ellos emocionalmente. Especializados en psicología, yo los he escuchado en algunas de jornadas de formación y demás. Bueno, hasta aquí la prueba de la radio. Paramos.